La Romería del Rocío es una manifestación de fe conocida en el mundo entero, donde miles de peregrinos hacen un camino de gloria hasta la ermita. Una auténtica convivencia entre hermanos donde cada detalle simboliza un sentimiento. Uno de los elementos característicos de todas las hermandades que se desplazan hasta el monte es el Sin Pecado, el símbolo de la Virgen del Rocío por excelencia que cada familia confecciona de una manera muy peculiar. Nos vamos hasta la Colegial del Divino Salvador, donde nos recibe Carlota Elena, nieta de Manuel Elena Caro, el mismo que diseñará el segundo Sin Pecado de la Hermandad de Sevilla-Salvador. Era el año 1957 y un grupo de amigos se reunía en la Hermandad de Penitencia del Baratillo. Estos cofrades, entre los que estaban José María Domenech, el mismo Miguel Puig, Juan Pardo, el Becue, que no sé exactamente cómo se llama porque nadie me sabe decir cómo se llama. Todas estas personas fueron los que luego fueron el germen luego de lo que fue el origen de la Hermandad del Rocío de Sevilla. Y entonces, como él tenía mucha amistad con ellos, de hecho en el taller se iba al Rocío con la Hermandad de Sevilla, con estas personas, porque eran íntimos amigos de mi abuelo. Y entonces, a través de ellos, la Hermandad al principio, en un inicio, llevaba otro Sin Pecado, el Sin Pecado de las Estrellitas, y no sé muy bien por qué, en el año 57, siendo creo que era el hermano mayor José María Domenech, pues le encargarían el Sin Pecado. Ya te digo que fue un poco, no tenemos constancia oficial porque no hay firmado un contrato de la hechura del Sin Pecado. No sé, supongo que como eran amigos, pues entre ellos se dirían, mira, pues vamos a hacer un Sin Pecado nuevo y tal. Él a lo mejor le diría a mi abuelo, yo os hago un dibujo y si os gusta lo hacemos. El caso es que mi abuelo hizo un diseño, que de hecho hizo dos diseños distintos. Había en la Casa Hermandad del Rocío de Sevilla, está expuesto el diseño original del Sin Pecado y tiene dos mitades diferentes. La hermandad se decidió por una y ese fue el que se hizo. La hermandad se decantó por uno de los dos diseños y a finales de los 50 se confeccionó el mismo que hoy hace el camino hasta la ermita. Un dibujo que la propia nieta de Manuel Elena Caro asegura que se hizo con especial cariño. Se bordó en el taller, es un Sin Pecado con un diseño muy clásico sevillano, muy barroco. Se distingue porque es un Sin Pecado, el dibujo es simétrico, las dos mitades son iguales y tiene una gran cartera central, que es donde va enmarcada la Virgen de Plata, y alrededor de la cartela se distribuyen todos los demás motivos barrocos, tiene muchas flores, tiene flores alrededor de la cartela, por abajo tiene flores silvestres, arriba tiene dos ramos de azucena, debajo en las patas del Sin Pecado tiene también dos jarras de flores y luego tiene varios escudos. En la parte central de arriba tiene una cartela con el anagrama de María y una corona real. Y después en las dos patas tiene una cartela con el escudo de Sevilla, otra cartela con el escudo de Almonte y otra pequeña central con el símbolo del Salvador, que es el mundo con la cruz. El Sin Pecado cuenta con algunos detalles que llevan a la familia Elena Caro a pensar que los primeros bordados del estandarte de las estrellitas se podían haber reutilizado para la confección del segundo de ellos. Y tal como explica Carlota, se trata de un diseño barroco dedicado a ella, a María, un estandarte donde abundan las azucenas, símbolo de la pureza de la Madre de Dios. Posteriormente hay que decir que el Sin Pecado está enriquecido porque en el año 96 creo que fue, lo restauraron en el taller de Santa Bárbara y le añadieron, por ejemplo, los tallos, todos los tallos de tejidos que tenía lo pusieron de hojilla. En fin, le enriquecieron un poquito el Sin Pecado y por la parte de atrás del forro, que tiene una leyenda que pone Hermandad del Rocío Sevilla, pues se le hizo un anagrama de María con unos motivos también bordados y dos seises bordados en seda, que la verdad que ahora ya es clásico y característico del Sin Pecado. Para la familia Elena Caro supuso en la década de los 50 todo un acontecimiento, además de una gran responsabilidad. Tenían la importante tarea de confeccionar el elemento clave de una hermandad que sabía que haría historia en la Romería del Rocío. Nosotros siempre, todas las cosas que salen del taller, siempre intentamos hacerla con el mayor de profesionalidad posible, pero más aún cuando es algo con cierto compromiso, ¿no? Porque eran amigos y era nuestra hermandad y queríamos hacer algo lo más bonito posible. Nosotros ya habíamos hecho anteriormente muchos Sin Pecados del Rocío
el Sin Pecado de Triana en el 36, que fue el primero que hicimos varios, hemos hecho muchos Sin Pecado. En esa época salió el de Huelva, por ejemplo, es otro Sin Pecado muy emblemático que también salió del taller, hombre, y estaba el listón muy alto, entonces pues fue una responsabilidad, pero también un orgullo, ¿no? De que en casa siempre se ha ido mucho, iban siempre al Rocío todos los años y además todo el mundo, no era mi abuelo con mi padre y mis tías, no, iba todo el taller. Un taller volcado en sentimiento y alma, con hilos y bordados, con remates y puntadas, pero sobre todo con muchísima devoción. Ten en cuenta que los Sin Pecado del Rocío no es una obra cualquiera. Un Sin Pecado del Rocío es la devoción de mucha gente. Es como si haces una imagen, como cuando un escultor hace una imagen. Entonces nosotros le tenemos devoción también al Sin Pecado, y al Sin Pecado le reza mucha gente. Entonces es algo completamente distinto cuando haces un Sin Pecado para una hermandad del Rocío. Y es que el camino al Rocío, tal y como dicen los hermanos de la Hermandad de Sevilla El Salvador, consiste en compartir y hacer una comunión entre todos los hermanos. Un camino duro y largo, pero cuando llegas, siempre te espera ella.